Un saludo afectuoso, cordial, para todos ustedes que me honran con su atención. Voy a leer, explicar y aplicar un pasaje de la palabra de Dios, la Biblia. En este mes de noviembre, en mi país, Puerto Rico, se celebra el Día de Acción de Gracias. Es el cuarto jueves de noviembre. He escogido para presentarles un pasaje bíblico que llama a las personas a ser agradecidas. Primero a Dios, que nos creó y nos sostiene. Y en segundo lugar, a las personas que fueron y son herramientas de Dios para formarnos y apoyarnos. Veamos el pasaje que se conoce como los 10 leprosos. Se encuentra en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, los versos del 11 al 19. Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera 60 y comienzo leyendo el verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Este verso nos ofrece una descripción del ambiente en el cual ocurre el evento al cual nos vamos a referir. Nos dice que Jesús y sus discípulos viajaban de Galilea a Jerusalén. También sabemos que se aproximaba la fecha en la cual Jesús sería crucificado en Jerusalén. Estaban usando el camino que pasaba por Samaria. De otros pasajes bíblicos también sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Sin embargo, este verso nos da a entender que Jesús estaba concentrado en cumplir la voluntad de su Padre Celestial y no se dejaba afectar en su trato con las personas por los prejuicios históricos, religiosos o sociales de su tiempo. Paso a leer los versos 12 y 13. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El término lepra se refiere a una enfermedad de la piel que en ocasiones era superficial y en otros casos era grave, deformante y mortal y sobre todo contagiosa. Podía ser contagiosa en algunos casos y en otros no serlo. Por eso, para la protección del pueblo se aislaba y se observaba a la persona que tenía o se sospechaba que tuviera lepra. La lepra desfiguraba al enfermo, pero no lo incapacitaba físicamente. Podía caminar y funcionar limitadamente. En el libro bíblico de Levítico, en el libro de Levítico de la Biblia, en los capítulos 13 y 14, aparecen las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel para que implementaran en el diagnóstico y el reconocimiento de la curación de la lepra. El propósito de estas leyes era proteger a las personas del posible contagio, pero también era un símbolo de cuánto Dios exigía que hubiera santidad, limpieza y pureza en su pueblo. Esta enfermedad representaba una carga social para el enfermo y su familia.
ya que quedaba excluido de la sociedad, de la vida en sociedad, y se le consideraba religiosamente impuro. Debido a la separación física que las leyes mandaban, estos 10 hombres que se encontraron con Jesús se pararon lejos de Jesús y le hablaron a gritos. La expresión Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros, era un ruego que comúnmente usaban las personas que deseaban recibir sanidad física, sanidad en su cuerpo. Además de eso, esta exclamación reconoce a Jesús como capaz de producir esta obra milagrosa. Implica que estos hombres reconocieron a Jesús como un verdadero enviado de Dios. Reconocieron y aceptaron que en Jesús Dios estaba en medio de ellos. Le pregunto, ¿quién es Jesús para usted? ¿Lo reconoce usted y lo acepta como el Hijo de Dios que vino al mundo a recibir el castigo que nosotros nos merecemos por no tener en cuenta a Dios en nuestra vida? ¿Reconoce usted que tiene necesidad de la misericordia de Jesús, porque solo Él nos puede sanar de nuestra enfermedad de pecado? ¿Quién es Jesús para usted? Paso a leer el verso 14. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué los envió a mostrarse a los sacerdotes? Porque las leyes que aparecen en el libro de Levítico, capítulos 13 y 14, establecen que eran los sacerdotes los encargados de reconocer al enfermo de lepra y declararlo sano o no. Al enviarlos a los sacerdotes, les estaba garantizando que los iba a sanar. Fíjense que ellos le creyeron y fueron hacia donde estaban los sacerdotes. En esta sanidad ocurrió lo que en otras sanidades realizadas por Jesús, en el cual la persona que fue sanada lleva a cabo una acción de obediencia a lo que Jesús le manda a hacer. La sanidad fue súbita y visible de inmediato, pero ocurrió después que ellos obedecieron lo que Jesús les pidió. Muchas personas claman a Jesús para que les resuelva situaciones difíciles, pero no se ocupan de averiguar qué dice la palabra de Dios, la Biblia, sobre la situación problemática que ellos están enfrentando. Si lo consultaran, sabrían cuál es la voluntad de Dios en cuanto a esta problemática y podrían obedecerla. Paso a leer los versículos 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Un enfermo de lepra que se sanaba no podría integrarse a la sociedad inmediatamente. Tenía que mostrarse al sacerdote, quien le sometía a un procedimiento para corroborar que la sanidad era verdadera y era permanente. Este procedimiento tomaba varios días. 9 de los leprosos
al verse sanados, continuaron su camino para mostrarse al sacerdote. Supongo que irían muy contentos, pero tenían la mente puesta exclusivamente en su futuro personal, en la nueva vida que tendrían al incorporarse a la sociedad. A nosotros también nos ha ocurrido y nos ocurre eso. Recibimos algún bien inmerecido. Puede que lo recibamos súbitamente o a través de un largo periodo de tiempo. Puede ser algo material, algún objeto, como por ejemplo un automóvil, o puede ser una educación o una crianza, que son valores que toman mucho tiempo y esfuerzo en transmitirse y por lo tanto son más valiosos. Lo importante es que lo recibimos y muchas veces lo damos por sentado, no lo agradecemos. A nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestra esposa e hijos, a algunos de nuestros amigos. Ocurre con frecuencia que después de que alguna de estas personas muere, nos lamentamos de no haberles expresado nuestra gratitud cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo. Dice el verso 15 que uno de ellos vio que había sido sanado. ¿Y los otros? ¿No lo vieron? Por supuesto que lo vieron. Lo que pasó es que el haberlo visto no fue suficiente para ellos ir y mostrar agradecimiento. Ser una persona agradecida es muy importante, porque para ser agradecido hay que pensar en las demás personas. Cuando uno es muy egoísta, no aprecia ni valora a las demás personas, especialmente a las personas cercanas a uno. Uno se vuelve una persona egocéntrica, centrada en sí mismo. Necesitamos estar pendientes de eso, porque de otra forma caeremos en un egoísmo extremo. Este hombre no solo volvió donde Jesús, sino que regresó glorificando a Dios a gran voz. Es cierto que no era para menos, pero lo importante es que reconocía que la sanidad que había recibido procedía de Dios, y su alegría y su agradecimiento eran desbordantes. Nosotros con frecuencia tenemos dificultad en reconocer las bondades que recibimos de parte de Dios. Todo ser humano disfruta de varias bondades de parte de Dios. En la Biblia, en el libro de Santiago, dice que todo buen regalo y todo regalo perfecto que se nos da viene de Dios. De Dios, quien creó los astros del cielo y que siempre es el mismo, no está sujeto a cambio. Él no cambia, ni hay oscuridad en él. Paso a leer el verso 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Jesús mostró con esta pregunta la actitud que él esperaba de todos los 10 leprosos. ¿Cuántas veces Dios lo ha librado a usted de tomar malas decisiones y a veces hasta de las consecuencias de algunas malas decisiones que ha tomado? ¿Cuál es su actitud hacia Jesús? Los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y Señor,
Según vamos avanzando en la vida, nos damos cuenta de las bondades que hemos recibido de parte de Dios. Algunas de estas bondades no las valoramos en el momento en que las recibimos, sino que más tarde las valoramos y las agradecemos. Y también de cuántos peligros nos hemos librado porque vivimos una vida respetando a Dios y obedeciendo lo que Él nos dice en su palabra. Paso al verso 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. La salvación es una decisión y es un acto de Dios, por medio del cual Él otorga a algunas personas vida espiritual en unión con Él. La salvación es solo posible porque Jesús en la cruz recibió y llevó el castigo que merecemos las personas por vivir sin respetar a Dios ni tenerla en cuenta en nuestra vida. La salvación es un regalo de Dios. No se puede merecer ni se puede ganar con trabajo que uno haga. Nadie va al cielo por lo bueno que hace y nadie se va al infierno por las maldades que hace. Si fuera así, nadie se salvaría. El que se salva porque acepta que es pecador y que no se merece ser salvo. Y que Jesús se sacrificó en su lugar y llevó el castigo que Él debiera llevar. El que se va al infierno lo hace porque no acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Y por lo tanto, Jesús no paga por sus pecados y tendrá que pagar Él yendo al infierno. Jesús le otorgó la salvación al leproso samaritano porque tuvo fe para reconocer a Jesús como Hijo de Dios y estaba agradecido por la obra que Jesús hizo en él. Los otros 9 vivieron el resto de su vida sanos de la lepra, pero si no aceptaron a Jesús como su Salvador, se fueron al infierno. El samaritano fue salvo y está con Cristo en el cielo. Les invito a aceptar a Jesús como su Salvador y Señor y vivir para siempre con Él. Leo el verso 19. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. La salvación no se gana siendo agradecido. La salvación es un regalo de Dios y se recibe por fe. La fe también es un regalo de Dios que coloca nuestra mente y nuestro corazón en posición de recibir la salvación. No somos agradecidos para conseguir la salvación, porque tenemos la salvación. Estamos agradecidos a Dios y a las personas que Él usó para alcanzarnos con la salvación. No hay ni puede haber mayor regalo que vivir en amistad con Cristo y disfrutar de su compañía y ayuda en esta vida y tener la seguridad de que estaremos con Él luego que esta vida pase. No puede haber un ser más agradecido que la persona que ha recibido a Jesús como su Salvador y Señor. Hagamos el firme propósito de agradecer a Jesús su sacrificio por nosotros y agradecer también a las personas por las bondades que han tenido para con nosotros. ¿Reconoce usted a Jesús como su Salvador y Señor? Le invito que tome esta importantísima decisión
de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y cómo se hace esto? Pues en la Biblia, en el capítulo 10 del libro de Romanos, los versos del 8 al 10, dice cómo se hace esto. Y voy a leer estos versos. Cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu mente. Esta es la palabra que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu mente que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la mente se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. En primer lugar, hay que escuchar la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, Dios produce fe en ti. La fe es un regalo de Dios. La fe que Dios te regala te permite creer que Jesús es el Hijo de Dios y que vino al mundo a recibir el castigo que tú te mereces por ser pecador y por los pecados que cometes. Cuando creemos que Jesús es nuestro Salvador, nos damos cuenta de lo indignos que somos delante de Él. Y por lo tanto, nos arrepentimos de nuestros pecados. En segundo lugar, necesitamos aceptar y creer en nuestra mente que Jesús es el Señor, que es Dios, y que su sacrificio y su resurrección fueron hechos en sustitución de nosotros y para nuestro beneficio. Pedirle a Jesús que su sacrificio y su resurrección sean aplicados a ti y así recibirle como tu Salvador y Señor. En tercer lugar, dar testimonio público de haber recibido a Jesús como tu Salvador y Señor. El bautismo es un testimonio público de tu fe en Jesús. Visita una iglesia cristiana evangélica. Comunícale tu decisión por Jesús y solicita ser bautizado. Ha sido para mí un honor y un placer poder traer para ustedes este pasaje de la palabra de Dios. Les agradezco su atención y les solicito que se suscriban a este canal de YouTube, Leer, Explicar y Aplicar Pasajes Bíblicos. También les pido que le comuniquen a sus amistades y familiares que este canal está disponible para que ellos también tengan la oportunidad de visitar y suscribirse a este canal. Muchas gracias por la atención que han tenido.